una problemática que emerge, ¿no es cierto?, que es actual, que pareciera que viene a instalarse y crecer, un fenómeno muy parecido a lo que ha pasado con el consumo de sustancias y que obviamente tenemos que tenerlo en cuenta porque ya para los registros epidemiológicos tanto de la Organización Panamericana de la Salud como para la Organización de las Naciones Unidas, constituye o tiene características de ser una epidemia. El bullying es una problemática institucional en crecimiento, ¿sí? De todos modos, no podemos analizar el bullying fuera del contexto de lo que pasa con estos nuevos modos de comunicarnos y de relacionarnos, en donde pareciera que la violencia es un fenómeno casi permanente de nuestros paisajes. Si uno analiza cualquier periódico de cualquier día, seguramente va a encontrar noticias de estas características en donde la violencia, como modo de relacionarnos, está constituyendo un fenómeno casi permanente, como decíamos, de nuestros paisajes. De hecho, Argentina encabeza el índice de homicidio en el Cono Sur, mucho más alto, casi el doble que Chile y que Uruguay, ¿sí? En este contexto es que nosotros también tenemos que analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con el bullying. Porque el bullying es una tipología de violencia, ¿sí? Este fenómeno que se ha dado ya a denominarse la epidemia del siglo XXI, por lo menos antes de la pandemia así lo manifestábamos, fue tratado en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en el año 2000. ¿Por qué? Porque la Organización Panamericana cada 10 años realizaba estudios de morbimortalidad de la población y observaba que ciertas enfermedades, ciertos modos de morir, se repetían cada 10 años sin ninguna modificación. Los técnicos alertaron que a partir del año 97, que se estaban recibiendo los datos para armar el informe epidemiológico 2000, esto estaba mutando. Y la mutación se orientaba hacia observar con preocupación que las lesiones empezaban a ocupar entre las morbilidades y causa de muerte las 5 primeras causas, ¿sí? Indudablemente esto obligó a las universidades a empezar a estudiar el fenómeno. De hecho, la mayoría de las investigaciones que se llevan a cabo son de universidades, tanto públicas como privadas, y ya tenemos algunos avances sobre el asunto. Primero, entendemos que las relaciones violentas son relaciones de fuerza que van a producir daño y que tienen una direccionalidad, una intencionalidad. O sea, no puede haber violencia sin intencionalidad, daño y relación de fuerza o relación de poder. Para algunos autores la violencia es una agresividad alterada, porque la agresividad es una reacción natural de cualquier especie animal que tiende a poner el límite y protegernos. Cuando se distorsiona y aparecen otras cuestiones, otros valores culturales, otras miradas, otras interpretaciones, y se distorsiona la reacción agresiva, es cuando nosotros le llamamos violencia, ¿sí? La violencia tiene consecuencias en innumerables ámbitos. Indudablemente que en el ámbito de la educación, yendo ya a nuestro tema, ¿no es cierto?, aumenta el ausentismo escolar de los estudiantes, aumenta la deserción, nos trae trastornos de conducta, aprendizaje, o sea que por ahí el fenómeno no se manifiesta en términos estrictamente de violencia, sino a partir de la consecuencia que la violencia genera en los sujetos, ¿no? O sea, lo terminamos identificando a partir de que aumenta el ausentismo, hay deserción, hay trastorno de conducta y aprendizaje, etcétera, etcétera. Para la Organización Mundial de la Salud, en el cuadro de clasificación, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en la violencia, la autoinfligida, la interpersonal y la colectiva. Y el bullying
aparece en el último cuadro rosa, que lo pueden ver en el centro prácticamente, donde dicen la violencia interpersonal, lugares públicos, instituciones, lugares de trabajo. Por supuesto que el tema pareja, violencia doméstica es quizás el más abordado, como el maltrato de menores, igual que el maltrato padre. Eso no implica que el bullying no deba ser considerado también como parte de lo más estadísticamente importante, en términos obviamente epidemiológicos, ¿no es cierto? Además, como les decía, está en aumento y nos ha obligado a entenderlo desde una perspectiva ecológica. O sea, no se puede estudiar el fenómeno de esta agresión alterada de la violencia sin entender qué características hay en el individuo que la produce o en el individuo que la sufre, en las relaciones de estos individuos, en la comunidad a la que se pertenece y en la sociedad a la que pertenece esta comunidad. Porque este modelo ecológico es precisamente el que nos puede permitir entender y analizar con qué intervenciones actuar frente a este fenómeno. Nosotros sabemos que los factores individuales tienen su importancia, que puede haber cuestiones que tengan que ver sobre todo con trastornos de personalidad, porque el trastorno de personalidad hoy dentro de la psicopatología es lo que más nos acerca a actitudes o conductas de características violentas, ¿no es cierto? Pero no podemos dejar de analizar el grupo familiar, los amigos, tanto como el entorno social y lo comunitario, en donde surgen estas cuestiones, porque obviamente que todo lo que tenga que ver con prejuicios, modos de pensar, la sexualidad, el género, las características de un sujeto, tienen mucho que ver con la cultura e impactan esencialmente tanto en la comunidad a la que se pertenece como en la familia de la cual surge este tipo de individuos. De hecho, para López Ibor, que es un experto en la materia, un experto español, por ejemplo, augura un aumento en los trastornos de personalidad por la relación que existe entre los factores de crianza de los cuidadores, padres o madres, sobre los niños, ¿no es cierto?, que facilitan o generan los factores protectores para que los trastornos de personalidad no ocurran. Por lo tanto, digamos, esto es un estudio que nosotros tenemos que hacerlo de manera integral, ¿sí? Cuando hablamos de los factores familiares, también nosotros tenemos que comprender de algún modo cómo ha variado a lo largo de estos últimos tiempos, tanto la estructura familiar, miren esta foto de 1850, una foto casi diría, sin ser pañuelo verde, pero una foto extremadamente patriarcal. Está el hombre sentado, la madre a su lado y muchos niños, ¿no es cierto?, que por supuesto a fines del siglo XIX hay un poco de horizontalización, pero si ustedes observan, la mujer llena de niños es más en la que sostiene a los niños, más que el padre, el varón, el marido que está a su lado, ¿no es cierto? Y cómo esto evolucionó, además incorporando las tecnologías que prácticamente forman parte de la familia, ¿no es cierto?, a ver cuál es la familia del siglo XXI. ¿Qué es la primera reflexión que tenemos que hacer? Porque si no actuamos sobre la familia, si no analizamos a la familia, es poco probable que podamos modificar estas pautas conductuales y de relacionamiento, ¿no? Estamos viviendo una época en donde la familia parece como disgregada, de alguna manera pareciera que se han perdido cierto respeto a la organización, a la estructuración de la familia. Existen muchas familias de características innovadoras, algo que antes no se veía. Yo creo que estamos indudablemente en una transición, ¿sí? Pero en esa transición tenemos que cuidar algunos elementos claves que son imprescindibles para evitar los trastornos de personalidad o las desviaciones de personalidad
que no necesariamente van a ser algunas patológicas, pero que están íntimamente ligados a los hechos de violencia que estamos acostumbrándonos a ver cada día, en cada momento de nuestras vidas, ¿sí? Fíjense que hay un montón de dibujos, grafitis, que nos hablan de la falta de límite que existe. El límite es un elemento central tanto en la violencia como en el consumo de sustancias, está absolutamente estudiado. Y por supuesto, otros elementos que nos permiten abordar o entender lo que significa una familia vulnerable en esta cuestión. Y aquí hace falta al menos destacar algunas características: aislamiento social, ambiente de abandono y no cuidado, conflictos maritales, confusión de roles, decisiones contradictorias en los padres. ¿Cuántas veces decimos que frente a una decisión que debe ser bajada a los hijos, y digo bajada porque las jerarquías no son la misma, la de la díada padre-madre, que la de los hijos, y las triangulaciones o el doble discurso o la decisión contradictoria lo único que hace es romper los límites y la estructuración de estos sujetos, la supremacía masculina en las decisiones, una sobresexualización quizá dada también por las imágenes, los videos, todas las cosas que estamos acostumbrándonos a ver con cierta frecuencia y no hay ningún límite para los niños en las pantallas, lo que hace que sea evidente la falta de supervisión o una supervisión deficiente, ¿no? Con ausencia de límite. Todo esto constituye lo que se llama una familia vulnerable y que va de alguna manera a facilitar el desarrollo de niños con dificultades, ¿no? Uno podría pensar, ¿tiene que ver con malos tractos, con la sexualidad, o sea, con el sexo o el género al que se pertenece, la edad, las hormonas? Bueno, hay una serie de hipótesis sobre esta cuestión, ¿no? Pero en realidad, como yo les decía, la conducta agresiva es una conducta reactiva, fisiológica, que nos permite defendernos, protegernos. Es un proceso adaptativo. Lo que tiene la conducta agresiva que frente a ciertos fenómenos que se genera en la víctima, el agresor tiende a inhibirse, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo lo llevo a veces en lo cotidiano. Vieron que a veces uno dice, ubiqué el auto en un mal lugar y recibo el insulto de un transeúnte que dice, pero ese lugar era mío, vos me lo quitaste, que es muy frecuente en nuestra cultura. Yo podría tener una conducta agresiva y eso desencadenaría precisamente un encadenamiento hacia arriba de conductas agresivas. Pero si yo pido disculpas, si yo me muestro compasivo con esta persona enojada, inhibo ese estímulo. Y al inhibirlo, lo limito y disminuye la agresión, ¿sí? Indudablemente que esto no es tan simple en la violencia, porque la violencia es una agresividad alterada. Está cargada de significados socioculturales, hay creencias, ¿no es cierto? Hay una intención de hacer daño, y lo que obviamente modifica las pautas inhibitorias, ¿sí? Pero yo insisto con que hay que sostenerla, porque la pauta inhibitoria modifica también, o limita por lo menos, la posibilidad de entrar en una agresión en cadena. Las neurociencias nos han enseñado, por ejemplo, que las conductas, en este caso las conductas agresivas o violentas, son la síntesis entre lo que pensamos y lo que sentimos. O sea, lo que yo pienso, que puede estar relacionado con mis ideas, mis valores, mis creencias, se conectan con mi sistema emocional y mi sistema de sentimientos, y en esa conjugación se produce la conducta, ¿sí? Para que exista una conducta agresiva, como ya lo dijo Bass en 1961, tiene que aparecer pensamientos de hostilidad y la emoción vinculado a la ira. La conexión entre pensamiento de hostilidad e ira nos produce la agresión, ¿sí? Que la agresión a su vez puede ser reactiva, en el caso de la agresión fisiológica, que nosotros le llamamos agresión del enojo. Yo me enojo y reacciono. Y si no, instrumental,
que instrumental es cuando yo tengo una intencionalidad. Y en la intencionalidad, entonces ahí sí aparece la violencia, porque yo puedo planificar, puedo meditar sobre qué maldad hacer, sobre qué conducta agresiva llevar a cabo, ¿sí? Que puede ser una lesión, hasta puede ser un homicidio, ¿no? Y en este campo, indudablemente, tiene mucho que ver la deformidad de lo que es la reacción fisiológica de la agresión. En un trabajo que nosotros hicimos en el 2016, actualmente estamos con otro trabajo haciendo sobre femicidas particularmente, pero en aquel trabajo del 2016 ya nos daba que en el caso de la violencia intrafamiliar el porcentaje mayor tiene que ver con el sexo, o sea, hay mayor agresividad en el sexo masculino que en el femenino. De hecho, muchos conectan a la testosterona con conductas agresivas. Esto no necesariamente es sinónimo de violencia, vuelvo a decir, porque la violencia hay una carga de elementos subjetivos, de interpretación y de hostilidad que no necesariamente son una reacción fisiológica. El fenómeno interesante de este estudio es que más de la mitad no presenta psicopatología, o sea, no hay enfermedad. O sea que hay una conducta violenta, en este caso en lo intrafamiliar, ¿no es cierto?, que está cargada de subjetividad sin patología. Y cuando analizamos la patología, por supuesto, lo que está con alta frecuencia, ustedes pueden verlo ahí perfectamente, con alta frecuencia, el consumo de sustancias, ¿sí? Nosotros creemos que en este estudio, la segunda parte es el trastorno de personalidad, porque creemos que la depresión se le ha confundido el diagnóstico de depresión en este estudio con los trastornos de personalidad borderline que suelen tener inestabilidad emocional y por momentos se muestran con características depresivas, lo que obviamente distorsiona el diagnóstico clínico. Pero en estudios longitudinales se observa que la primera línea epidemiológica es el consumo de sustancias y la segunda línea son los trastornos de personalidad. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Si bien no superan el 40% de los casos, en ese 40% muchos tienen que ver con consumo y muchos tantos otros con depresión, ¿sí? Como les decía, la doctora López Ibor habla mucho de los trastornos de personalidad. Nosotros ya se han creado centros de atención porque el trastorno de personalidad es una psicopatología difícil de tratar, se necesita de trabajo de grupo, no sirve el trabajo individual, es muy limitado, obviamente que se requiere de expertos en el tema para poder trabajarlo verdaderamente, sobre todo en la adolescencia, que es cuando empiezan a aparecer los rasgos. Y esto obviamente trae consecuencias en cómo se configura ese trastorno de personalidad, que en este caso son los más difíciles de abordar, como les decía. Ahora, como también le daba énfasis a lo de familia, tenemos que darle mucho énfasis también al entorno comunitario y a la sociedad a la que se pertenece, porque si nosotros todos nos ponemos, digamos, de alguna manera a comprender la importancia que tiene de terminar con el bullying, de generar una cultura más saludable, de relaciones más saludables, de relaciones inclusivas, no discriminatorias, indudablemente que podemos tener intervenciones mucho más positivas y de cambio, ¿sí?, que trabajar individualmente sobre un caso que probablemente hasta tenga, como decíamos, algún cuadro psicopatológico. Para poder abordarlo desde esta perspectiva, es imprescindible entender cómo funciona la lógica del prejuicio, porque está estudiado en el bullying que el prejuicio es un elemento muy presente en las acciones que se han dado con relación a la violencia escolar. El prejuicio es una creencia sistemática, ¿no es cierto?, que está presente en todos los individuos. Todos nosotros tenemos creencias que se han constituido de una manera, digamos, permanente y son nuestras verdades de alguna manera, pero que también se sostienen en el ámbito social y comunitario, ¿no es cierto? Para poder entender cómo funciona esto, tenemos que volver de nuevo al esquema de las neurociencias de idea, pensamiento, conducta.
El interjuego idea, pensamiento, emoción, genera la conducta, ¿sí? En este sentido, el mundo afectivo, que nosotros nos movemos en tres mundos, el mundo afectivo es el mundo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la pasión está ahí. El mundo de las ideas o pensamientos, aquí se constituyen los prejuicios, las creencias, la autoestima, la hostilidad, el remordimiento. Y por último, estos dos mundos, el afectivo y el de las ideas o pensamientos, hacen un interjuego entre sí para constituir lo que le llamamos el mundo de las conductas o actitudes, en donde aparece finalmente lo que nosotros hacemos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en relación con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y en esto del hacer aparece el egoísmo, la egolatría, la inmadurez, la crueldad, la bondad, la cooperación, el liderazgo, la honestidad, la inclusión o la competencia. ¿Sí? El prejuicio es una opinión, juicio o valoración preconcebida, ¿sí? Generalmente negativa hacia algo o alguien. Es propio de una persona, como les decía, forma parte de las verdades de una persona, ¿sí? Un prejuicio, nosotros podemos emitir prejuicios sobre una persona, cosa o situación sin tener un verdadero conocimiento sobre esto, ¿no? Es muy frecuente escuchar en nuestras conversaciones las opiniones que tenemos al respecto de la política, de los medios de prensa, de ciertos grupos sociales, de la iglesia, de los curas, de los militares. Bueno, todo eso construye lo que se llama el prejuicio o la creencia, ¿no? El juicio previo, eso tiene que ver con el prejuicio, ¿no? Es interesante cómo la religión de alguna manera lo ha abordado y nos trae esta frase tan famosa que dice: no mires con malos ojos a tu hermano, que es una manera de desarrollar empatía, porque la empatía se conecta de alguna manera con la posibilidad del prejuicio, ¿no? El prejuicio tiene sinónimos, puede ser suspicacia, aprehensión, recelo, ¿sí? Y generan un proceso, porque el prejuicio puede gestarse como una creencia. Yo creo que los militares son tal cosa, que las mujeres deberían ser o son tal otra, que los gordos tal cuestión. Genero un estereotipo de pensamiento que se convierte en algo colectivo, porque quizás lidero una banda, un grupo, sobre todo en la adolescencia, en donde el juego de pares es imprescindible para la identificación y la identidad individual, ¿no es cierto? Y hago que muchos adopten mis prejuicios en relación de lo colectivo, y ahí sí termino produciendo conductas de características discriminativas, de discriminación. Indudablemente hay estudios sobre lo que es el prejuicio. El prejuicio tiene ciertos elementos constitutivos, tales como la ignorancia, o sea, no hay un conocimiento, es lo que yo creo de un objeto, persona o lugar o institución. Hay una cuestión de poder, de razón, de tener razón, ¿no es cierto?, en este elemento constitutivo del prejuicio. ¿Cuántas veces discutimos sobre la base del prejuicio? ¿Qué es discutir sobre la nada? Porque discutir sobre prejuicio es discutir sin fundamento, ¿no? A esto súmenle la inestabilidad emocional, ¿no es cierto?, tan vivida en estas etapas, en estas épocas de pandemia. Los malos hábitos que no nos permiten resolver satisfactoriamente un conflicto, una discusión humana, el miedo que puede gestar odios, ¿sí? Aunque también se conecta con la esperanza, el miedo, por esta cuestión de salir de ese lugar de malestar. El miedo es una emoción de supervivencia, de la que no podemos prescindir indudablemente, pero que cuando se exagera, cuando se plantea el miedo a no pertenecer a un grupo, el miedo a no ser aceptado, entonces yo tengo que aceptar estos prejuicios en función de ser aceptado, bueno, cambia la lógica, ¿no es cierto? La personalidad del intolerante, ¿no es cierto?, que proyecta sus defectos, con autoestima disminuida generalmente, los modos en que conversamos y difundimos estos prejuicios
y la capacidad de compasión, que en este caso sería cero, como la empatía cero, ¿no? Yo no tengo ningún registro de lo que siente o le pasa al otro que termina siendo atacado por mí y mis prejuicios, ¿sí? La personalidad y sus fuerzas internas siempre tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Con la frustración, con el miedo, con el resentimiento, con la desconfianza. Por eso yo hablo mucho de la aceptación, porque la aceptación es un elemento clave en los movimientos de masa, en los movimientos grupales, en donde muchos adolescentes se pliegan a los prejuicios que fundamenta un líder por el solo hecho de pertenecer y ser aceptado. Y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta a veces cuando se producen actos, digamos, que se les llaman en manada, porque todos los actos colectivos se llaman en manada. El bullying podría ser una violación, una especie de violencia en manada, ¿no es cierto? En donde indudablemente lo que prima es el miedo a no ser aceptado, la necesidad de pertenecer a ese grupo, a esa tribu, digamos, de adolescentes, lo que me lleva a, de alguna manera, desencadenar, aceptar y llevar adelante el pensamiento sobre esta cuestión del prejuicio, ¿no? Pero tenemos que entender que quienes normalmente se sostienen sobre esa base del prejuicio, si no hay psicopatología, como decíamos, si no hay trastorno de personalidad, entonces debemos explorar características de personalidad, porque indudablemente nos vamos a encontrar con probablemente conformistas irreductibles, con los cuales no se puede ni discutir una opinión, no soportan los cambios sociales, son extremadamente rígidos, hay autoestima baja, lo que hace que tengan que agredir al otro con la palabra, con el gesto, con el prejuicio, ¿no es cierto? Poco expresivos emocionalmente, y de alto egoísmo, ¿no? Y aversión por la política, ¿no? También hay una base neuroquímica, porque como el miedo es lo que de alguna manera sostiene al prejuicio, miren qué interesante, se produce una especie de efecto similar al efecto que produce el estrés, ¿sí? Aumenta la producción de cortisol por el eje hipotálamo hipofisario adrenal, porque el miedo desencadena esta situación. Por lo tanto, en la violencia, en el bullying en particular, no solo hay un daño al dañado físicamente o verbalmente o hostilmente, sino que también se daña quien genera esto, porque se daña desde esta perspectiva de vivir en un constante prácticamente estrés sobre esta situación, ¿no? Arnold Ross, que es uno de los estudiosos sobre la discriminación y que se ha tomado como base para muchos trabajos sobre bullying, nos dice que la ignorancia de las masas proviene tanto de la ausencia de conocimiento como de la presencia de ideas falsas. La ignorancia por sí mismo no hace nacer el prejuicio, pero condiciona o favorece su desarrollo en grado diverso y según el grupo de que se trata. Es indudable que hay ventajas a partir de este prejuicio, o sea, estos grupos que sostienen la acción bullying tienen sus ventajas de pertenecer, de ser, de liderar, pero tienen obviamente una construcción de discriminación espantosa en donde se puede observar mucho sufrimiento de quien padece indudablemente el bullying, ¿no? El bullying nos lleva a fenómenos de frustración, de depresión, de estrés postraumático y de hasta intentos y suicidios, como ya se han visto en nuestra sociedad, ¿sí? Tenemos que decir que el prejuicio no solamente está relacionado con el bullying, el prejuicio también aparece en otro tipo de violencia, ¿sí? Pero en el bullying tiene mucho que ver porque siempre hay algún colectivo social en riesgo de ser discriminado. Y en el bullying aparece con mucha fuerza este colectivo social con riesgo de ser discriminado y termina siendo indudablemente discriminado. Sabemos hoy que los más importantes son los que tienen que ver con las preferencias sexuales, la condición de salud, o sea, estar enfermo o no, y el género. Pero esto no descarta
el resto de los colectivos sociales que ya se estudian y se conocen como de riesgo de ser discriminados, ¿no? En la República Argentina, además, nos caracterizamos culturalmente por muchos prejuicios, ¿no? Desde el interior, de los provincianos, los porteños, los cabecita negra, los peronchos y los oligarcas. O sea, nuestro léxico, nuestro lenguaje está cargado de simbolismos que a veces son violentos, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque fíjense, cuando Piñón fue un payaso muy famoso acá de Córdoba, imagínense cuando el padre de la novia se enteró y le preguntó a qué se dedicaba su futuro esposo, y esta chica dijo: es payaso. Le costó un montón a este muchacho conectarse con la familia, y hoy el padre es el contador de este payaso que ha hecho una buena vida y es muy exitoso. Esto digo como anécdota para tener en cuenta el modo en que a veces los prejuicios pueden limitarnos, porque son limitantes los prejuicios, ¿no? Se transmiten desde muy niño, o sea, en este tema del bullying es imprescindible hablar de ellos, hablar de cuáles son nuestras creencias, qué es lo que pensamos que es vergonzoso, lo que es ridículo, ¿no? De tal modo de poderlo trabajar, como trabajar las cuestiones que tienen que ver con los colectivos sociales en riesgo, porque es la mejor manera de tener, digamos, respuesta, intervenciones, protocolos, como digo yo, porque el protocolo, en definitiva, implica homogeneizar nuestra acción, que nuestra acción no sea una acción, digamos, donde cada uno hace lo que le parece, sino que frente a la aparición de cierta deserción escolar, por ejemplo, el gabinete estudie qué está pasando con esta deserción, estudia a los padres, estudia a los niños, los convoque a reuniones, converse. Hay innumerables videos en YouTube muy buenos, sobre todo los últimos que ha hecho el Banco Francés, que están espectaculares, sobre cómo se debe hablar con los adolescentes para establecer un vínculo de confianza que nos permita conversar acerca de los prejuicios, porque ahí está la base de lo que es el bullying, en el modo en que se construye y se sostiene un prejuicio en una organización institucional como puede ser una escuela. Indudablemente que en algunos casos se va a requerir de tratamiento psicoterapéutico, sobre todo en agresores en donde haya presencia de psicopatología o en familias vulnerables, que tengamos que trabajar sobre la familia, pero también es clave cómo desarrollemos la cultura organizacional que posibilite un diálogo amplio, sincero, horizontal, con todos aquellos que tienen que ver con este fenómeno que se ha venido instalando en casi todas las escuelas de nuestro territorio. Fíjense que cuando empezó el fenómeno de la violencia, la OPS nos obligó a sistematizar y mejorar las formas de intervención. Cuando hablamos de sistematizar, hablamos de armar protocolos. Y obviamente somos los responsables o los profesionales de la salud quienes tenemos más obligación de hacerlo, porque normalmente la violencia circula primero o en las escuelas o en una guardia médica. Entonces tenemos que estar preparados para observar el más allá de la consecuencia, observar más allá de la deserción escolar, más allá del trastorno de conducta del niño o del adolescente. Hay algo detrás de eso que lo está sosteniendo, y ese algo puede ser el bullying. Si somos capaces de construir equipos en este sentido, con una mirada de gran capacidad de observación y registro de lo que observemos como elementos de riesgo, ¿no es cierto?, nos va a posibilitar responder los interrogantes que hoy siguen existiendo en este fenómeno tan espantoso como es la violencia, y en el caso particular del bullying. Y yo creo que todo eso nos remite a la frase de Tales de Mileto: lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo, y lo más fácil, hablar mal de los demás. La base del prejuicio, ¿no? Es imprescindible desarrollar protocolos de actuación. Para ello, sugiero que las instituciones empiecen a analizar con qué factores de riesgo se encuentran. Cuando hablo de factores de riesgo, hablo
familias vulnerables, hablo de los grupos sociales que se constituyen dentro de la escuela, si hay muchas diferencias, si hay muchos antagonismos, si hay colectivos sociales en riesgo, si hay presencia de colectivos sociales en riesgo, porque eso me pone ya en una alerta para la observación. De esta manera podemos definir, por ejemplo, que la familia vulnerable tiene esta característica, lo que cuando tengamos la presencia de una familia vulnerable, detectemos previamente el fenómeno antes de que se instale y tienda a crecer, porque el fenómeno del bullying, como cualquier otro fenómeno de violencia, son fenómenos que se instalan y tienden a crecer. En esto también es imprescindible generar grupos de análisis de pares, ¿no es cierto? En esto de los grupos de análisis de pares es clave cómo horizontalizamos la discusión, sobre todo con los adolescentes, para entender sus prejuicios y actuar sobre ellos, y por supuesto, tener estrategias de intervención, o sea, qué es lo que vamos a hacer frente al factor de riesgo, cuál va a ser nuestro procedimiento de detección, cada cuánto vamos a hacer reuniones de análisis de pares, ¿no es cierto? Esas son estrategias de intervención homogénea. Creo que con todo esto, indudablemente, logramos generar una cultura institucional que pueda prevenir el bullying. A mí no me gustan estos términos de lucha contra, porque es como la reacción en cadena que decía recién. Yo prefiero hablar de la ternura, del amor, de los afectos, de lo que tiene que ver con la contracara, porque lo que nosotros tenemos que generar es una cultura institucional de la ternura, del cuidado, de la cooperación, una cultura institucional que nos haga sentir que esa aceptación no pasa por hacer cualquier cosa que nos demande un liderazgo nocivo que pueda existir en la institución, sino que pasa por el modo en que yo cuido, acompaño, soy compasivo y empático con mis compañeros, y no el modo en que de supremacía genero mis propios prejuicios y me pongo por encima para agredir, para maltratar, para discriminar, para aislar, que en definitiva es lo que nosotros llamamos bullying. Si nosotros somos tan dados a juzgar a los demás, es debido a que temblamos por nosotros mismos, nos diría Oscar Wilde.